Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien bendecidos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar al Señor esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar y vamos a orar en esta hora por todos los que estamos aquí presentes y por todas las iglesias en el estado de Michoacán, en el país. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú permaneces entre nosotros. En medio de la alabanza y de la oración, Señor, exaltamos tu nombre. Recordamos tu venida como ser humano a esta tierra en carne y hueso. Y celebramos, Señor, que gracias a eso tú hayas ido a la cruz para derramar tu sangre. Tú eras el único que podías hacerlo. Te agradecemos, Señor, en esta hora y oramos por todos los que estamos hoy presentes aquí. Si hubiera algún enfermo entre nosotros, Padre, dejamos su salud en tus manos. Oramos por nuestro pastor que ha estado sintiéndose mal, nuestro pastor Bernardo, que tiene unos días enfermo de la garganta, de la tos, de la gripa. Padre, ayúdale y bendícele en su cuerpo. A todos, Señor, los que están trabajando, los que están pasando alguna prueba difícil hoy, los dejamos en tus manos. Y oramos por todos los pastores, líderes, maestros que pudieran estar enfermos en este tiempo. Hay mucho dengue, mucha enfermedad aquí en esta región. Padre, oramos, Señor. Oro por el hermano Víctor Valera, oro por su salud, lo ponemos en tus manos y que toda la honra y la gloria sean para ti, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén. Voltee a un hermano, salúdelo, a una hermana que esté ahí, dele un abrazo de este día domingo que estamos en la casa de Dios, en la casa del Señor. Saludo a todos mis hermanos, me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto saludar a los hermanos que siguen la señal de internet esta mañana, a todos los que están conectados desde su plataforma, desde su televisor. Finalmente no se siente lo mismo, pero bueno, qué hermoso es alabar juntos los hermanos en armonía. Y miren, todos aquí se saludan para honra y gloria de nuestro Señor. Y yo quiero saludar a todos los que están siguiendo esta señal y que por alguna razón el día de hoy están teniendo algún viaje y que están fuera de la ciudad, miembros de esta congregación. Les saludamos hasta allá donde se encuentran en sus lugares. Bien, voy a invitarle que tome su lugar, que prepare su Biblia. A todos los que estamos hoy aquí necesitamos tomar todo el consejo de Dios. Amén. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Amén. Bien, vamos a escuchar la palabra de Dios. El tema de esta mañana, el tema general de esta serie de estudios es tiempo de Navidad. ¿Cuál es el tema general? Tiempo de Navidad. ¿Y cómo sabemos que es tiempo de Navidad? Miren qué bonitas luces. Estas no las ponemos en marzo. Miren qué bonitas esferas. Miren qué bonitos adornos. Miren qué bonitos letreros anuncian que estamos en un tiempo de Navidad. Esto no lo ponemos en verano, no lo ponemos en octubre. Este es el tiempo de celebración. Este es un tiempo especial. Este es un tiempo hermoso. El tema de esta mañana es personajes importantes en el tiempo de Navidad. Ese es el tema de esta mañana. Vamos a aprender de estos personajes importantes en el tiempo de Navidad. Y vamos a ver qué lección nos enseñan ellos a nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús. Así es que vamos a ver cuáles son estos personajes. Algunos ya deben de estar pensando, por ejemplo, en José. José, el esposo de María. Otros ya están pensando en María. María, esposa de José. No voy a hablar del burro, porque ese no cuenta dentro de esta historia, como normalmente se quiere hacer. Y dice, no puede estar
un José y un María sin un burrito ahí. No, eso no, de eso no vamos a hablar. De tradiciones y costumbres no vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, José, María, un ángel del Señor. ¿A quién le apareció? A José y ¿a quién? Y a María, un ángel del Señor. Dice la palabra del Señor también que unos sabios, unos magos que vinieron ¿de dónde? Del oriente. Dice la palabra de Dios que también hubo pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Miren qué interesante todos estos personajes. Pero también hubo un hombre sentado en su trono llamado Herodes, rey. Este rey Herodes, dice la palabra de Dios, que fue también un personaje que intervino en la Navidad. Cuando llegaron los sabios del oriente y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a ¿qué? Y dijo Herodes, no, yo no sé dónde está, pero cuando ustedes lo encuentren, vengan conmigo para yo ir y ¿qué? Y adorarle. Y no fue así. Mandó matar a todos los niños varoncitos de 2 años hacia atrás de edad. Miren Herodes, ahí está otro personaje. Tenemos también aquel edicto firmado ¿por quién? Por Augusto César, siendo gobernador. Y dice que todo mundo fuese ¿qué? Empadronado. Y firmando ese edicto y publicando ese edicto, José y María fueron de Nazaret, ¿a dónde? A Belén. ¿Para qué? Para empadronarse. Miren qué interesante. Otro personaje que interviene en el tiempo de Navidad. Pero también dice la palabra de Dios que cuando José y María llegaron a Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y José, viendo a María cansada, dice que buscó para ella un lugar en el mesón. Sin embargo, ¿qué pasó? Wow, hubo un hombre que les dijo, no hay lugar para ustedes en el mesón. Un mesonero. Y miren, todos estos personajes los hemos escuchado y los hemos visto en tantos dramas navideños, en tantas películas, en tantas historias. Todos estos personajes están aquí en la Biblia. Pero hoy quiero centrarme solamente en 2 personajes que dieron importancia a este tiempo de Navidad. Voy a pedirle que abra su Biblia en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo y ¿ya lo tiene? Bien, voy a pedirle que leamos. Es importante Mateo 1 y quiero que usted lea conmigo Mateo 1 y voy a pedir que las mujeres lean del versículo 1 al versículo 7 y los varones leerán del versículo 8 al 16 y luego todos leemos el versículo 17. ¿Ya tiene su Biblia? ¿Alguien está por tener un hijo, un nieto, un bisnieto? Aquí hay nombres para que usted pueda escoger de aquí a que nazca su hijo, su nieto, su bisnieto. Mujeres, leyendo, ¿qué dice? Libro de la genealogía de Jesucristo. Isaac y Jacob a Judá y a sus hermanos. A Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Gracias, hermanas. Ahora los varones.
Vamos a ver dónde están todos los varones hoy, con voz masculina fuerte. Versículo 8, ¿qué dice? Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Jeconías engendró a Salatiel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. 17, todos, ¿qué dice? De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, desde David hasta la deportación a Babilonia, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. Muy bien, pueden sentarse. Bueno, si usted no va a tener hijos, nietos o bisnietos, bueno, si alguien le pide un consejo de nombre, ahí tiene muchos nombres que escoger. ¿Qué pasa? ¿Por qué leímos todos estos versículos? Miren, no están aquí por casualidad. Dice el versículo 17 que desde Abraham a David hay 14 generaciones. Desde Abraham a David. Pero desde David hasta la deportación de Babilonia hay otras 14. Y desde que salen de Babilonia hasta Jesucristo hay 14 generaciones. Lo cual significa que no fue casualidad el nacimiento de Jesús. Y tampoco fue casualidad que dos personas estén presentes en la historia de Navidad. Y ahí es donde quiero llegar. Versículo 16. Jacob engendró ¿a quién? A José. ¿Marido de quién? De María. De la cual nació ¿quién? Jesús, llamado el Cristo. Ahí vamos a centrarnos, José y María. Ahora, voy a hablar primeramente de José, porque José está en su historia en el siguiente párrafo o en los siguientes versículos. Dice la palabra de Dios en el versículo 19 que estaba José su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir ¿a quién? Tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué? Del Espíritu Santo es. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ahora, quiero que usted centre su atención en este hombre. El primer momento de su aparición en esta historia es que José andaba de novio de María, con promesa de matrimonio. No voy a hablar de la cultura ni de la época, pero José ya era un hombre que estaba comprometido formalmente con María, y se podía decir en aquel momento, en aquella época, en aquella ciudad, que José ya era, como quien dice, el esposo de María. Ya no había vuelta. No es de que lo voy a pensar otra temporadita y a ver si me... No, ya estaba todo listo para que José con María pudieran iniciar una nueva familia. El problema para José es que en un sueño, él recibe una indicación. No temas recibir a María, tu mujer. La pregunta es, ¿por qué tenía que tener temor?
No, pues Señor, no. Dios le explica a José por qué tiene que ser valiente y por qué tiene que luchar con algo que en su vida va a cambiar el resto de la humanidad. Le dice: no temas, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿qué? Es. ¿Cómo se castigaba el adulterio en aquella época? Con la muerte. ¿Cómo se castigaba al adúltero? Al adúltero no lo castigaban, pero a la mujer adúltera sí. Y miles de rumores iban a acontecer si José decía que él no era, ¿qué? El padre. Pero José sabía que ¿qué? Que tampoco era el padre. Estaba difícil explicar que María, aquella doncella, aquella muchacha virgen entre los judíos, entre la cultura del pueblo de Israel, ¿cómo José iba a decir, pues está embarazada? ¿Y el padre? Pues a José se le iban a hacer buches de saliva para poder dar una respuesta. Usted lo ve aquí facilito, pero póngase en lugar, mi querido hermano varón, en el lugar de José. ¿Verdad? Que no es fácil. Por eso el Señor comienza diciéndole: no temas. La primera enseñanza que recibimos de José en este momento, hermanos, es que cuando Dios va a hacer algo, muchas veces te va a llamar a ti para que seas parte de algo. Y tú no lo vas a entender, tú no lo vas a comprender. Tú te vas incluso a cuestionar y decir: ¿por qué a mí? Y el Señor te va a decir: no temas. Lo que yo estoy haciendo es asunto mío, pero necesito que tú participes. Y usted va a decir: Señor, pero ¿por qué no elegiste a otro? José bien pudo haber dicho: ¿y por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Yo soy como cualquiera de estos hombres, yo soy como cualquiera de estas personas que están comprometidos a casarse. Él recibió la instrucción de parte de Dios y le dice: no temas. Cuando Dios esté haciendo algo en tu vida que tú no entiendas, pero que tú sabes perfectamente que es Dios el que lo está haciendo, hermano, la primera enseñanza es: no temas. No temas. Lo que Dios está haciendo en ti es obra del Espíritu Santo. Amén. No temas. Señor, pero es que me da miedo pensar que estoy haciendo esto y yo nunca imaginé. No temas, dice el Señor. Señor, pero ahí estaba la hermana fulana, ahí estaba el hermano fulano, ahí estaban más, ¿por qué a mí? Y el Señor te vuelve a decir: mira, no temas. Estás en el plan de Dios. Y la segunda enseñanza, en el versículo 24, dice, leamos todos juntos, ¿qué dice? Y despertando José del sueño, y subraye usted, hizo como el ángel del Señor. Estas palabras, hermanos, nos deben de hacer ruido en la mente. Una vez que el Señor te dice y te revela su plan a ti de lo que Él está haciendo, entonces la segunda parte es que lo tienes que hacer sin discusión, sin alegar, sin cuestionar. Ya te fajaste bien, ya te pusiste lleno de valor y ahora tienes que ir a hacer lo que el Señor te dice. No importa el resultado, porque no es tu plan, es el plan de Dios. No importa lo que vayas a hacer o el tiempo que tardes en hacerlo, porque no es tu plan, es del Señor. José, la instrucción que recibió fue: toma a tu mujer, toma a ese hijo que está con ella, no rechaces a tu mujer y párate frente de toda la gente y di: sí, María es mi mujer y lo que en ella está, yo soy responsable. Y hermanos, cualquiera de nosotros, quizás despertando del sueño,
Iría a lo mejor a buscar al pastor y preguntarle: pastor, ¿sí es cierto esto que soñé? Él no tuvo ninguna duda de lo que el Señor le dijo, y se levantó y fue y lo hizo. La segunda vez que aparece José, después de que nace Jesucristo, esta es la primera vez antes del nacimiento de Jesucristo. La segunda vez que aparece José en el nacimiento de Jesús, después del nacimiento, es cuando a la edad de 12 años Jesús se pierde. ¿Se acuerdan? Era la fiesta en Jerusalén y subían todas las familias, y José, María y su hijo, ahora Jesús, hecho hombre, está con José y con María, se pierde, y dice la palabra de Dios que José y María comenzaron a buscarlo. Ahora quiero decirle algo más. Después de esto, después de este pasaje, en el Evangelio de Lucas, José no vuelve a aparecer. José desaparece de toda la escena. Usted no va a encontrar restos de la historia de José contadas en la Biblia, porque José ya no tiene más aparición. Algunos historiadores que conocen del Nuevo Testamento y de la época de que Jesús vino, hablan de que José, antes de que Jesús muriera, José murió. Eso no lo sabemos. No tenemos una claridad para afirmarlo, pero hay muchos que han investigado sobre la vida de José y creen que antes de que Jesús muriera en la cruz, José ya estaba muerto. Por eso usted no va a encontrar más rastro de este hombre. Pero ¿qué lección nos deja José hasta aquí como personaje del tiempo de Navidad? Número uno, era un varón como cualquier otro, como tú, como yo. Era un ser humano normal y regular, que tenía abuelos, y cualquier cantidad de generaciones hasta atrás venían detrás de él para el plan de Dios. Pero en el plan de Dios, dos cosas le pidió Dios. Uno, no temas de lo que voy a hacer. Y número dos, obediencia. Él inmediatamente hizo lo que el Señor le había pedido. ¿Cuántos dicen amén? Vamos ahora con María. Ya les hablé de José. Ahora vamos con María. ¿Quién es María? María es aquella mujer virgen, aquella muchacha comprometida a casarse con José, aquella muchacha que tenía el gran honor y privilegio de llevar en su vientre nada más y nada menos que lo que fue engendrado por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 2. Abra su Biblia, por favor, conmigo. Lucas capítulo 2. Les dije 2, es 1, perdón. Lucas capítulo 1. Elizabeth y María se encuentran. Estoy en el versículo 41 de Lucas 1. Elizabeth y María se encuentran, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Miren ustedes qué hermoso que el Espíritu Santo no había aparecido en persona, no se había manifestado como tal hasta Pentecostés, pero ya está el Espíritu Santo trabajando. Por eso hablamos de la eternidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y llena del Espíritu Santo, exclama a gran voz y dijo: bendita tú, ¿entre qué? Entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Noten ustedes que esto no lo puede decir Elizabeth por inspiración propia. Tiene que venir alguien, y ese alguien, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le revela y le da a conocer dos cosas a María. Número uno, bendita tú, y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, aquí me quiero detener, porque en base a estas palabras han hecho cosas con María que Dios no hizo con María.
han hecho enseñanzas no correctas de María, que Dios no dice de María, y que voy a poner solamente como una referencia para que usted conozca. En el año 431 después de Cristo, en el año 431 en el concilio en Éfeso, a María la declararon Madre de Dios. En el año 431. Pregunto, ¿es Madre de Dios? No. No es madre de la divinidad de Dios o de Jesucristo. Es madre de la parte humana. ¿De quién? De Jesucristo. Pero en el 431 la declararon Madre de Dios. En el 649, después de Cristo, establecieron como una ley, como un dogma, que María fue siempre virgen, en el concilio de Letrán. Esto significa que si adoptamos esta enseñanza, María nunca tuvo más hijos. Y estoy hablando de enseñanzas incorrectas, falsas. María tuvo más hijos. La Biblia declara quiénes son esos hijos y cómo se llaman esos hijos. Pero esta es una enseñanza que han tratado de hacer a partir del bendita tú entre las mujeres. En el año de 1854 establecieron como ley, como dogma, que María es una mujer que fue concebida inmaculada, o lo que se llama la Inmaculada Concepción de María, que no es otra cosa de que enseñaron que María fue una mujer bendita porque nació María sin pecado, y sin pecado ella pudo concebir al Hijo de Dios. ¿Esto será cierto? No. Por cuanto todos, otra vez, por cuanto, ahí está incluida ¿quién? Y José. Todos. No hay uno sin pecado. Y usted me va a decir, entonces, ¿por qué enseñaron esto? Bueno, enseñaron esto tratando de hacer con María algo que Dios no hizo con María. En el año de 1900, bueno, esto lo declaró el Papa Pío IX. En 1922 se proclamó a María como corredentora con Jesucristo. Corredentora. Benedicto XV lo promulgó. Que no es otra cosa más que decirle a la gente que María también perdona pecados. Si María perdona pecados, ¿María fue a la cruz? Pero lo hicieron a partir de esta enseñanza de bendita tú entre las mujeres. En 1950, el Papa Pío XII estableció que María no murió, que no fue sepultada, que su cuerpo subió al cielo sin morir, 1950. Y que por lo tanto María es una persona que ha ganado el lugar especial junto a la diestra de Dios. Nada más equivocado. Porque la Biblia no declara que María haya ascendido al cielo sin morir. Pero ¿qué entonces? ¿Qué es lo que sí hay de María? ¿Qué es lo que sí sabemos de María? Bueno, lo que sí sabemos de María es que aparece en algunas escenas muy importantes. Les llevo a Lucas capítulo 2 y vean lo que pasa en la vida de María. Bueno, primeramente María recibe el conocimiento de que ella tenía un bebé en su vientre. Caminan por el tiempo y van hacia aquel lugar llamado Belén. Y en el versículo, estoy
en Lucas capítulo 11, 2:11. Dice que os ha nacido en la ciudad de David un ¿qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya María dio a luz, pero dice la palabra, ha nacido en la ciudad de David, ¿qué? ¿El hijo de María? No. ¿El hijo de José? No. ¿Ha nacido quién? Un Salvador. ¿Quién sabía de esto? José y María. Ellos no podían adjudicarse ser los padres de Jesús. María sabía que su hijo biológicamente no tenía padre. José sabía que biológicamente él no había contribuido con ese bebé. Por eso cuando el evangelista escribe, ha nacido en la ciudad de David un Salvador, dice, ese Salvador es el Mesías. Ese es Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Y ellos, José y María, ¿qué? Lo sabían. Ella no dice, ay, este es sangre de mi sangre, carne de mi carne, huesos de mis huesos. Ella no puede exclamar eso. ¿Por qué? Porque sabe que no lo es. Y ella siempre está pendiente de ese niño, porque fue favorecida por el poder de Dios para que ella tuviera en su vientre ese bebé y ese bebé pudiera nacer. ¿Qué pasa entonces, hermanos, con María? Bueno, lo que pasa con María es que aparece una primera vez después del nacimiento de Jesús. Después del nacimiento de Jesús viene la presentación en el templo. Estoy en Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, ¿qué? Jesús. Ahora, ¿quién le puso el nombre? ¿María o José? Miren, hermanos, cómo todo embona perfectamente. Cuando nace su hijo, puede haber hasta una pelea, un pleito, que se llame como mi mamá, no, como mi abuelita, no como mi tía, no como... Y usted ahí anda peleando por los nombres, porque lo que usted tiene entre sus manos, ¿qué dice, hermano? Es suyo. Y cuando va al registro civil y le dice el juez o la juez, ¿cómo le va a poner? Usted ya sabe cómo le va a poner. Cuando este niño nace y se presentan 8 días después al templo, María y José renuncian a su derecho de poner nombre, porque ellos sabían que no eran los padres de Jesús. Y dicen, este niño se llamará Jesús, porque ese nombre le había sido dado por el ángel a María. Y llamarás su nombre Jesús. Aparece María, aparece llevando al bebé a los ojos de el sacerdote. Después, en el versículo 41, estoy en Lucas 2, versículo 41. Y dice la palabra de Dios que subieron sus padres a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y dice la palabra de Dios que entonces ellos encontraron a Jesús en el templo hablando con inteligencia. Y dice el versículo 48 que cuando le vieron se sorprendieron. Y escuche usted, y le dijo su madre, y aparece por primera vez esta palabra. Le dice su madre, ¿qué le dice? Antes, hijo. Vamos a leer todos el versículo 48. Leamos todos juntos qué dice. Cuando le vieron,
Algo está pasando en la vida de María. ¿Qué está pasando en la vida de María? ¿Se le olvidó el tiempo de Navidad? ¿Qué le dice el Señor a través del ángel a José y María? Lo que hay en el vientre de María, ¿qué? ¿Es engendrado por quién? El Espíritu Santo. Tú, José, no tengas temor de lo que voy a hacer. Llamarán su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Cuando ella viene al templo, como toda mamá, le sale su espíritu maternal y le dice, hijo, pero no de buena forma, con cierto reclamo, hijo, ¿por qué nos has hecho así? No le dijo, ay, hijo, ¿por qué nos has hecho así? No, es una madre angustiada, desesperada. 3 días después de andar buscando al niño de 12 años, ella le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Mira, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ahora, lo interesante de esto no solamente es cómo está María con el niño. Lo interesante es cómo contesta el niño, no con grosería. Versículo 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Ojo, ¿por qué me buscabais? Y usted va a decir, ¿por qué? Otra vez, ¿por qué tenían que buscar a Jesús? Bueno, ¿y entonces en qué quedamos? ¿Eran o no eran? Está difícil, ¿verdad? Dar una respuesta. Pero el Señor Jesús está diciendo, yo vine a buscar y a salvar, ¿qué? O sea, el que vino a buscar, ¿quién es? Jesús. Dice, yo decidí dejar mi gloria en el cielo y venir a la tierra por ustedes, yo. Ustedes no me buscan a mí primero. Primero yo los busco a ustedes. Eso es lo que hace el Señor. El Señor, dejando su trono de gloria, decide dejar su divinidad y tomar forma de siervo, forma de hombre. Por eso la respuesta del niño es, ¿por qué me buscan? Es al revés. ¿Ya se te olvidó, María? En Lucas 2 dijiste tú que necesitabas la salvación del Altísimo, que necesitabas la salvación del Todopoderoso, que necesitabas la salvación de tu Dios. Yo soy tu Dios. ¿Por qué me buscas? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Pero ellos, ¿qué? ¿Y por qué no entendieron? Porque estaban en su humanidad de padres tratando de llevar a Jesús como si fuera su hijo. ¿Qué enseñanza tenemos aquí de María, hermanos? La primera enseñanza que tenemos de María nosotros este día como personaje importante es que si Jesús está en tu vida, si Jesús está en tu corazón, si eres hijo de Dios, nosotros somos salvos no porque nosotros hayamos buscado a Dios, es porque Él vino al mundo a dar su vida. ¿Por quién? Por nosotros. Él vino. Amén. Amén. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros no somos los creadores de la gracia. Nosotros no somos merecedores de la salvación. Nosotros no hicimos nada. Aunque tú te hayas arrepentido, eso no es la salvación. La salvación es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, dejó su trono, vino a la tierra, fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó. Amén. Eso es lo que Dios hizo. La enseñanza que nos deja María a nosotros aquí es que nosotros no tenemos el control de Dios. Dios tiene el control de nosotros.
Nosotros no somos dueños de la voluntad de Dios. Dios es dueño de su propia voluntad y Él hace lo que Él quiere hacer según su voluntad. Nosotros no tenemos por qué buscarle cuentas a Dios, ni decirle, ¿por qué Dios? No. Esa es la primera enseñanza que nos deja María. Juan capítulo 2. Vamos a ver una segunda enseñanza de esta mujer. Juan capítulo 2. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando pasó esto en el templo? Ahora pasan 18 años. Ya no sabemos más de José. Ya no sabemos más de la vida de Jesús. Pero dice el versículo 1 de Juan 2. Al tercer día se hicieron, ¿qué? Unas bodas en Caná de Galilea. ¿Y quién estaba ahí? La madre de Jesús. Ahora, el evangelista está haciendo una referencia porque va a suceder algo que tiene que ver con María. Bien pudo haber escrito el evangelista y estaba ahí María, pero en aquel tiempo había muchas Marías. Entonces, el que escribe dice, la madre ¿de quién? De Jesús. Y también fueron invitados ¿quiénes? A esas bodas. Versículo 2. Jesús y sus discípulos. Ya Jesús tiene más o menos 30 años. Han pasado 18 desde aquel día que lo encontraron en el templo. Ahora Jesús ya no está solo, ahora está ¿con quién? Y es curioso, por eso les digo que algunos historiadores ya no aparece José aquí en la escena, pero está Jesús y están los discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿qué? ¿Qué le dice? No tienen vino. Otra vez aparece María, como cualquier mamá, como cualquiera de ustedes, como mi mamá cuando estaba viva. ¿Qué hacen las mamás? Ay, les encanta a las hermanas esa palabra. ¿Qué hacen las mamás? Le dan órdenes a los hijos. No conozco una mamá que diga, no, yo no. No, esos les encanta. Y está bien, no es malo. Pero fíjense que otra vez está María y ¿qué se le está olvidando? ¿Qué se le olvida? Lo que tienes en el vientre no es tuyo. ¿Es obra de quién? Del Espíritu Santo. Ten cuidado. Elizabeth le dice, bendita tú porque fuiste favorecida, pero bendito el fruto de tu vientre. Y María, carnalmente, en la fiesta, se acaba el vino y ¿qué dice? Mi hijo. Para eso tengo hijo, el mayor. Ese es el que me va a sacar ahorita de los problemas. Ese es el que ahorita me va a resolver otra vez en su humanidad. Por eso estoy enfatizando un poquito de todo lo que dije hace un momento de falsas enseñanzas, porque María está sujeta a Dios. María no puede sujetar nada con Dios. María no puede salvar a nadie junto con Dios. María no puede interceder con nadie junto a Dios, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque si María fuera divina, María no ocupaba más que tronar los dedos y aparecer el vino. Porque si María fuera todopoderosa y fuera una deidad, María no estaría registrando esta señal de necesidad de su Redentor, de su Salvador, de quien podía hacer algo por ella. Hermanos, por eso no pedimos nada a Dios por María. Por eso no incluimos a María en nuestra oración, porque nosotros sabemos que el único que merece toda nuestra atención es Jesús, porque Jesús es el único que nos lleva a la presencia del Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir, nadie puede llegar, nadie puede entrar a la presencia del Padre si Jesús no le da la entrada. Y esto es lo que está pasando aquí. María no puede ir a los milagros si no está Jesús interviniendo. María no tiene poderes de milagros.
Y entonces dice que faltando el vino, le dice, no tienen vino. Y otra vez Jesús, versículo 4, leamos todos. Leamos todos el versículo 4. ¿Qué dice? Otra vez le contesta de una manera en que ella no sabe. Jesús le está dando una respuesta idéntica a la de hace 18 años. ¿Se acuerdan que le dijo? Estoy ocupado en las cosas ¿de quién? De mi Padre. Ahora le repite lo mismo, solo que en otra circunstancia, no en el templo, en una boda. Le está diciendo, tú no tienes el control de mi tiempo. Yo no vine a obedecerte a ti. Yo estoy ocupado ¿en qué? En las cosas de mi Padre. Yo no vine a hacer tu voluntad. Yo no vine a cumplir todos tus anhelos y tus sueños aquí en la tierra. Yo vine a obedecer solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Padre que me envió. Eso es lo que le está diciendo. Estoy ocupado en las cosas y aún no ha venido mi hora. ¿Qué quiere decir eso? Dios no me ha dicho que haga algo. Quiere decir, hermanos, que Jesús en cuerpo humano está sujeto y rendido totalmente ¿a quién? Padre. Por eso tenemos que tener cuidado y mucho cuidado cuando leemos el versículo que dice que es preferible obedecer a Dios antes que ¿a quién? Porque lo que usted hará algún día es entregarle cuentas a Dios de lo que Dios le dijo que usted hiciera, no de lo que le pidió su mamá y su papá, no de lo que le pidieron los hijos, no de lo que le pidió la esposa y el esposo. Usted va a dar cuentas de lo que Dios le pidió a usted. Señor, pero es que mi viejito era mi ser amado. Yo no vine a tu vida para que tú hicieras la voluntad de tu viejito. Tenías que hacer lo que yo te dije. Señor, pero es que mis hijos son lo máximo sobre la tierra. Yo no soy quien va a juzgarte por lo que hiciste con tus hijos. Te voy a juzgar por lo que dejaste de hacer que yo te pedí que hicieras. Esa es la respuesta aquí. Ese es el pasaje aquí. Dios le está aclarando a María que no vino, aunque fuera su madre en la tierra, aunque estuviera en casa con ella, Él no va a hacer la voluntad de nadie aquí en la tierra. Él solamente va a hacer la voluntad de Dios. Pero cambia, versículo 4. No, ya lo leímos, ¿verdad? Estoy equivocado yo. Versículo 5, leamos todos qué dice el versículo 5. A una voz, su madre dijo a los que servían. Otra vez, vamos a leer el versículo 5. ¿Qué dice? ¿Saben qué pasó aquí? María entendió. ¿Qué entendió María? Ella vino muy como mamá y dijo, a ver Jesús, por favor, vino. Como cualquiera de ustedes. No con la chancla porque ya tenía 30 años. Pero a lo mejor como con toda la autoridad. A ver Jesús, vas a hacer esto porque soy tu mamá. Y a mí me respetas aunque tenga 90 años. Y usted dice, sí, jefa, lo que usted diga. No. Jesús le dice, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? Yo no vine a hacer lo que tú digas. Yo vine a cumplir la voluntad de Dios. Cuando María se da la vuelta, le dice a los meseros, hagan todo. Ya no es la voluntad de María. ¿Ahora qué? Ahora es la voluntad de Él. Hagan todo lo que Él les diga. Qué hermoso el cambio de María. Aquella mujer
que estaba llena de orgullo en su corazón por ser el vientre donde Jesús estuvo al nacer. Y aquella mujer que cuidó de él durante 30 años y que pensó que podía controlar a satisfacción a Jesús, nos enseña que aún siendo ella favorecida con ese privilegio entre miles de mujeres, ella tuvo que rendirse a la voluntad del Padre, hacer todo lo que Él les diga. Entonces le voy a contestar lo que mucha gente nos ha preguntado y me han preguntado. Entonces Jesús hizo lo que María le pidió que hiciera. Jesús hizo lo que Él quiso hacer. ¿Y qué fue lo que Él quiso hacer? Multiplicar y cambiar el agua en vino. Esto lo deben ustedes de saber bien claro, hermanos, porque luego la gente dice, es que Jesús hizo lo que María le dijo. No, ahí está. Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Y si Jesús hubiera dicho, no hago nada, María no hubiera dicho nada, porque María ya está consciente de que ella no va a poder ordenarle hacer algo a Jesús, porque no es la autora de la voluntad de Él. Pero Jesús quiso. Y esa es la gran diferencia, hermanos. Porque hay ocasiones en que usted va a encontrar gente no cristiana, gente que nunca ha pisado un templo, gente que está en la idolatría, en el paganismo, y le pide a Dios, y usted dice, ¿por qué Dios le escuchó la oración? ¿Y cuál es la respuesta? Porque Él quiso. No porque sea creyente y venga a nuestra iglesia. No porque lleve un santo de madera, de yeso o de oro. Es porque si Dios quiere, Él lo va a hacer. Amén. Denle gloria al Señor por eso, hermanos. Alabe al Señor por eso, porque no es por nosotros, no es por nuestras alabanzas, no es por nuestras oraciones, no es por nuestro tiempo de oración o de ayuno, no es porque seamos merecedores, solamente es por gracia y misericordia de Dios que Él hace lo que Él quiere. Amén. Cada vez que usted reciba algo, no es por usted, hermano, es porque Él quiere, porque Él quiere, porque esa es su voluntad. Y si Dios le está dando a usted algo que usted puede decir, Señor, yo no merecía esto, bueno, el Señor te lo está dando, acéptalo. Señor, pero yo ni siquiera te pedí esto, y Señor, estoy viendo tus maravillas, acéptalo. Y si Dios no contesta tu oración, acéptalo, porque estarás como María, haciendo todo lo que Él quiere hacer. Dale un aplauso al Señor esta mañana, hermanos. Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo. Quiero que lean capítulo 12. Estamos este día hablando de personajes importantes en el tiempo de Navidad. Y hoy estoy hablando acerca de José, muy poquito. María se está llevando toda la atención en este momento y estamos aclarando algunas cosas de lo que pasa con María. Mateo capítulo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, ese él es Jesús. He aquí su madre y... Entonces María no siempre virgen, María tuvo más familia. Ese sí, el padre fue José. Versículo 46. María, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y ¿qué? ¿Y le querían qué? Ahora, han pasado ya algunos meses.
Después de los 12, después de los 30 años. ¿Cuál es la diferencia de esta María a la María de Juan 2? En la María de Juan 2, Jesús está con los discípulos, sale como la mamá y le dice, por favor, se acabó el vino, encárgate de eso. Pero ya entendió que Jesús no está bajo la autoridad de ella, jamás lo va a estar. Ahora Jesús está hablándole a la gente y María se queda por fuera. Ya no viene con autoridad. La gente no le abre caravanas y decir, la madre de Jesús está aquí, pásenla y siéntenla aquí en primera fila. No. Ella ya entendió que es como cualquier otra persona. Aunque nunca dejó de reconocérsele en ese tiempo que había sido tomada como madre del cuerpo de Jesús. Y le dice esta mujer a alguien que quería hablar con ¿quién? Con Jesús. Ya no interrumpe. Y entonces alguien le dice a Jesús, ¿qué le dice? Tu madre y tus hermanos, ¿qué? ¿Están dónde? Afuera. ¿Y qué? Y te quieren hablar. Un día nos invitaron a un lugar. Bueno, invitaron a mi mamá. Y mi mamá ya tenía problemas para caminar. Entonces cuando llegamos había una gran multitud al lugar donde íbamos. Y obviamente no había techo como para decir yo voy a meter a mi mamá por el techo. Pues no. Pero había demasiada gente. Y mi mamá tenía que estar allá adelante porque la habían invitado. Mi mamá tenía que llegar allá adelante, pero había demasiada gente y todos querían entrar. Y pues mi mamá no podía volar. No podíamos subirla a algún aparato para que llegara volando y entrar. Había que entrar, pero ¿cómo quitar a la gente? Y más con una persona discapacitada. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Buscar a los que la habían invitado. Ya está mi mamá allá afuera. Y ellos dijeron, híjole, ¿y por dónde la pasamos? Y entonces alguien en el sonido dijeron, por favor, tenemos una persona invitada que viene a este evento y no puede pasar. Abran un campo. Y ahora sí, como el mar. Y pasó mi mamá. María no quería eso. María, ¿qué quería? ¿Hablar con quién? Con Jesús. Sin embargo, alguien ve a María y María le dice, quiero hablar con Jesús. Y ese alguien, ¿qué está esperando que haga Jesús? A ver, abran campo porque ahí está mi mamá. Y pregunto, ¿qué hubiera hecho la gente? Y ahora sí entra María, ¿verdad? Ay, pobrecitos de ustedes si no me hacen caso. No. Miren, por eso le digo que mientras el mundo y la gente ha tratado de hacer con María lo que Dios no hizo con ella. Dios no la puso en un altar. Dios no la puso en un lugar de adoración. Dios no le dio un lugar especial. Su único lugar especial y digno. Bendita tú entre las mujeres que en tu vientre llevaste el cuerpo del Hijo de Dios. Nada más. Para eso le alcanzaba a María. Nada más. Y dice el versículo 48. Después de que alguien le dice, ahí está tu mamá. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿qué? Otra respuesta incómoda. Otra vez el Jesús incómodo para su mamá y ahora para sus hermanos. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre
y mis hermanos. Interesante, increíble, impensable. Nadie podía imaginar. Y usted va a decir, Jesús se avergonzó de su mamá. Jesús le dio vergüenza de su mamá. ¿Creen ustedes que eso era? No. Otra vez, como usted tiene aquí escuchando todo el mensaje, ¿en qué está ocupado Jesús desde los 12 años? ¿En qué está ocupado? En las cosas del Padre. ¿Y qué le mandó el Padre a hacer? Hacer discípulos y extender su reino sobre la tierra, ir a la cruz y morir por todos los pecadores, llevar en la cruz el pecado y derramar la sangre de un inocente para perdón de todos los pecados. Eso es lo que está haciendo Jesús. Y Él está diciendo ahora que al estar ocupado en eso, su única familia son todos aquellos que hacen la voluntad de su Padre. ¿Quiere usted señal de ratificación de esto? Juan capítulo 1 versículo 11 y 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen, a los que le recibieron, a todos los que creen, a todos los que le recibieron, les dio potestad, privilegio, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Esa es la familia de Dios. Usted es hijo de Dios porque Él quiso que usted fuera su hijo. A eso vino Jesús a la tierra, a morir para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Inmediatamente usted fue llamado, usted sí fue llamado hijo de Dios, coheredero. Pregunto, ¿María fue llamada hija de Dios? Sí, tenía que arrepentirse. Tenía que entregarse a Dios. No por ser la madre de Jesús en la tierra, el vientre escogido por el Espíritu Santo iba a tener entrada al cielo. Por eso Jesús aclaró y dijo: mi familia, mi madre y mis hermanos son los que hacen ¿qué? La voluntad. Ellos también son pecadores. Qué fuerte. Pero Dios está aclarando todo, hermanos. Por eso la salvación no es familiar. Por eso, si usted tiene hijos, hijas que no son cristianos, usted debe de trabajar en ellos, orar a Dios por ellos, porque por el hecho de que usted sea salvo, ellos no van a entrar al reino de Dios. María también tenía que entrar en el camino de Dios. María tenía que ser salva. ¿Qué dice Lucas? No lo lean en este momento, pero ¿qué dice Lucas? Y ustedes que repitieron en el catolicismo muchas veces la oración de María, ¿qué dice? Dios te da entrada gratis, María. ¿Así dice? No. ¿Qué dice? ¿Qué necesita María? Salvación. ¿En quién? En Jesús. Ay, hermano, pero si ella trajo al niño, ¿que no se mereció nada? Nada es merecimiento para entrar al reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Pero la madre de Jesús, la madre de Jesús. Pero los hermanos de Jesús tienen que ser salvos. Y Jesús está diciendo aquí: no hay salvación colectiva, no hay privilegios en el reino, no hay entrada por merecimiento, por compadrazgo, por amistad, por cariño, por simpatía. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Usted siéntase privilegiado de ser llamado hijo de Dios. Termino. Evangelio de Juan, capítulo 19. Póngase de pie, por favor, para que descansen las bancas un poquito. Versículos 25 y 27.
Repito, estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 25 y 27. Leamos todos juntos, ¿qué dice? Estaba junto a la cruz de Jesús cuando vio Jesús a su madre. Después dijo al discípulo: pueden tomar su lugar. ¿Qué está pidiendo María aquí? Si hay algo hermoso en la vida de una mujer, creo yo, es poder ver el nacimiento de su hijo o de sus hijos. ¿Cuántas mujeres se sienten así? No hay nada más hermoso que eso. Los varones no sabemos de eso, no lo sabremos jamás. Pero debe ser para la mujer que ha traído en el vientre un bebé algo maravilloso poder estar frente a la cara de su hijo o de sus hijos. Pero ha de ser lo más triste y lo más doloroso para una mujer ver a su hijo, quien llevó en su vientre, ver lo que lo están torturando y matando. Y eso es lo que está haciendo María ahí. María ya no está hablando. María ya no está rogando. María ya no está pidiendo. María en obediencia sabía. Ahora, 33 años después, María sabe que lo que Jesús está haciendo, ¿qué es? Las cosas de su Padre. Por eso María no está orando para que se baje de la cruz. Por eso María no está pidiendo clemencia para Jesús. Por eso María no está tratando a toda costa de llevar abogados o de buscar palancas para que suelten a Jesús. María, como sierva de Dios, ahora está entendiendo que Jesús está cumpliendo a cabalidad la voluntad de ¿quién? Del Padre, del que lo envió. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora María no tiene nada que decir como mamá. Ahora María está solamente viendo el sacrificio de su hijo en la cruz. Pero Jesús la ve. Dice el versículo, estoy en Juan 19, versículos 25 al 27. Cuando vio, versículo 26, cuando vio Jesús ¿a quién? Y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, lea conmigo, ¿qué le dice? Mujer, he ahí. Ok, ¿qué le está diciendo Jesús a María? Estas palabras otra vez son confusas. No tenemos una explicación de parte de Jesús, pero la explicación está bien clara. La explicación está completa. Si hay alguien, tú mujer, que ya has entrado en el reino de Dios por fe, que ya has encontrado la salvación, que ya has encontrado el camino, ahora tienes un hijo que criar, un discípulo que hacer. No te preocupes por mí, tienes tarea ahí. Y ese se llama ¿quién? Juan. Y es ese Juan al que tú vas a cuidar, y es ese Juan al que tú vas a tener que enseñar, y es ese Juan al que tú vas a tener que enseñarle todo lo que has aprendido de mí. Es a él. Jesús está mandando a María ¿a qué? ¿A hacer qué? ¿A qué hacer qué? Discípulos. Por eso le dice, mujer, he ahí tu ¿qué? Tu hijo espiritual.
Es al que tienes que preocuparte, es al que tienes que velar por él, es al que tienes que enseñar, es al que te dejo, pero viene algo para Juan. Versículo 27. Después le dijo al discípulo, ¿qué? Ahora, ¿qué le está diciendo Jesús a Juan? ¿Qué le está diciendo a Juan? Ahora le está dejando una responsabilidad de un hijo material. A Juan sí le está diciendo, vas a tener que recibir a María como si fuera tu mamá en tu casa. Wow, esto no se entiende, esto no se predica muy regularmente, esto solamente lo vemos en Semana Santa. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué relación guarda con la Navidad? Jesús le está diciendo a María, tú ya entendiste que ahora tienes que hacer discípulos, ahí te dejo uno. Pero le dice a Juan, pero tú necesitas una madre, ¿a quién? Una madre física, una madre de carne y hueso a la que tú tienes que honrar. Porque así dice la palabra por medio del apóstol, honra a tu padre y a tu madre. Y seguramente esta mujer que era viuda, porque ya José no aparece, seguramente esta mujer que podía quedar desamparada, Jesús le está diciendo a Juan, a ti te encargo esta mujer para que la lleves a tu casa y hagas honra con ella. Y dice el versículo 27 que desde aquella hora, ¿qué hizo el discípulo? La recibió, ¿en dónde? En su casa. Ahora es Juan, el hombre en la historia de la Biblia, que va a llevar a María a su casa para honrarla según la voluntad de ¿quién? De Dios. Ese sí es un hijo adoptivo. Ese sí es una madre adoptiva. Ese es alguien que va a tener que demostrar su amor a Dios, su lealtad a Dios, honrando a alguien. Bendita tú. ¿Entre qué? Entre todos. Dios no podía permitir que en la tierra María quedara abandonada, tirada a su suerte, que quedara ahí como un papel viejo. Y María es entregada en la tierra al cuidado del discípulo a quien Jesús tenía en gran estima. Y le dice, llévala a tu casa hasta el día que muera. ¿Dónde termina la historia de María? La historia de María termina en Hechos capítulo 1. Ahí se cierra el telón para esta mujer y yo le pido que se ponga de pie. Y aquí viene la última enseñanza de María como parte de la historia de Navidad que nos deja a nosotros. El desafío y el reto para nosotros es hacer discípulos. Estoy en Hechos capítulo 1 y dice el versículo 12 al 14. Leamos todos juntos. Entonces volvieron a Jerusalén, el cual está cerca de Jerusalén, y entrados donde moraban Pedro y Jacobo, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Ahí termina la historia de María. Aquella mujer que recibió el mensaje del ángel, no temas, porque lo que hay en ti es engendrado por el Espíritu Santo. María termina como una fiel
seguidora de Jesús. María entendió la salvación que Dios trajo al mundo. María conoció el favor de Dios para ella y perseveró en toda oración, en todo ruego con los discípulos, proclamando el reino de Dios. Qué hermoso mensaje nos deja la vida de José, la vida de María. Hombres como tú o como yo que participaron en el nacimiento de Jesús, pero que por un momento parecieron que no habían entendido, como Nicodemo, pero después entendieron y entraron a la presencia de Dios como fieles hijos de Dios, honrando a Dios por su salvación. Tal vez tú en alguna ocasión no entendiste el nacimiento de Jesús y solamente creías de labios, mas ahora lo crees completamente. Y debes de permanecer en toda oración y ruego hasta que el Señor venga por nosotros para llevarnos a su presencia. Oremos esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de Navidad. Te damos muchas gracias, Señor, porque todo lo que tú has hecho es perfecto. Nada es casualidad. Te doy gracias por la vida de María, de José, que participaron, Señor, en esa historia divina, en esa historia de perdón, de amor, de redención, de salvación. Pero ellos no tuvieron más alto concepto de sí mismos que haber sido instrumentos escogidos para llevar a cabo tu plan y tu propósito en la tierra. Nosotros tenemos que permanecer igual, no permanecer considerándonos mejor que otros por ser llamados tus hijos, sino rindiéndonos a tu voluntad y haciendo todos los días lo que tú nos pides. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta hora. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.